Lo que yo te hablo acá no es que te lo esté diciendo con soberbia o jactancia de que yo tengo la verdad absoluta y que lo que yo diga eso es ley y tú no lo puedes analizar. No, para nada. Por eso a todos les he dicho cada domingo que nos reunimos acá a esta hora, les he dicho traigan sus Biblias para que leyendo juntos te das cuenta que lo que estamos leyendo de la palabra es conforme a lo que tú tienes en tu Biblia. Entonces el tema es Jesucristo. Jesucristo como Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de ese tema que hace parte de un estudio. Vamos a hacer un estudio durante varios domingos para que estés pendiente, no vayas a dejar de venir. Varios estudios acerca de la persona de Jesucristo. Muchas personas de pronto piensan que Jesucristo no es el Hijo de Dios y tienen así como un problema. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es Hijo de Dios, pero entonces dicen que Dios es uno, entonces Jesucristo y Dios, el Padre, son la misma persona, entonces por eso tienen que negar que es Hijo. ¿Sí me hago entender? Y se confunden porque tienen en la mente la idea de que Dios no son tres personas en un solo Dios. No son capaces de entender o no han comprendido eso. Entonces no tienen la manera de aceptar que Jesucristo es el Hijo ¿de quién? De Dios. No tienen la manera de aceptarlo y por eso lo niegan. Entonces vamos a estudiar durante varios domingos, vamos a estudiar la persona de Jesucristo. Vamos a estudiar lo que Jesucristo manifiesta en su palabra acerca de su persona, acerca de quién es Él. Una de las cosas más maravillosas que yo he encontrado en la Biblia es que Jesús, el Señor, se interesa por mostrarse y revelarse a nosotros, los seres humanos. Tú en la Biblia nunca vas a ver que Dios esconde las cosas, que Él que no puede saber esto, como en esas órdenes secretas, por allá, hermandades secretas, en donde los conocimientos son escondidos, son secretos y nadie puede saber nada. No, la palabra del Señor, el camino del Evangelio, es un camino maravilloso donde Dios está dispuesto a manifestarle el reino, a manifestar quién es Él, a toda aquella persona que quiera acercarse, a toda aquella persona que quiera de corazón sincero arrepentirse y reconciliarse con Él. Entonces cuando hay alguien que quiera tener una buena relación con Dios, acercarse a Él y conocerlo, inmediatamente Dios comienza a revelar su naturaleza, a revelar quién es Él. De la persona de Jesucristo, Jesucristo el Hijo de Dios, ese es el principio. Tal vez algunas personas por primera vez que fueron a una iglesia cristiana, como me pasó a mí, como le ha pasado a muchas personas, la primera vez uno va, ay, como, pues porque uno tiene problemas, algunos problemas financieros, algunos problemas sentimentales, algunos problemas familiares, algunos una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que le dicen a uno, vaya conmigo a la iglesia, que yo sé que el Señor va a hacer un milagro en su vida. Entonces la gente va con la expectativa de eso, ¿no? De esa respuesta a la necesidad personal. Pero, de ahí en adelante, cuando tú comienzas a conocer más acerca de la persona de Jesucristo, te das cuenta que la vida cristiana es mucho más allá que simplemente tener una relación de milagros con Dios, una relación de peticiones y milagros, que la relación con Dios va mucho más allá de eso. Y lo primero que tú tienes que conocer en el camino del Evangelio, cuando tú comienzas, eso es como cuando tú vas en un bus. Las personas que conocen esa ruta, tú vas en un bus de aquí hacia la ciudad de Cali, por ejemplo. Y lo primero que tú ves a la salida de acá de la ciudad, lo primero que tú empiezas a ver son avisos donde dice Cali, tantos kilómetros, ¿cierto? Asimismo, cuando tú empiezas la vida cristiana, con lo primero que te vas a encontrar, definitivamente es con la persona de Jesucristo. Con lo primero que te vas a encontrar es la necesidad de una relación verdadera con Jesucristo. No te estoy hablando de una religión.
Porque tú puedes estar en una religión, tú puedes ir a un culto, tú puedes ir a no sé qué templo, pero no tener una relación con Jesucristo. Tener una relación con Jesucristo es mucho más allá que simplemente ir a un lugar. Es mucho más allá que simplemente tener una costumbre religiosa de ir a un sitio. De la persona de Jesucristo es lo primero. Y lo primero es lo primero. Lo que tenemos que conocer ahora es lo primero. Jesucristo iba con los discípulos. Y entonces el Señor les hace una pregunta que transforma, revoluciona, quebranta, destruye todos los paradigmas, los esquemas, las ideas, todo lo que ellos tenían, los deja a ellos así como mirando para el techo, con una pregunta que Jesús hace. Y voy a comenzar esta enseñanza. Estamos estudiando si Jesús es el Hijo de Dios o no, a la luz de la palabra. ¿Sí? Vamos a descubrir esto. Entonces Jesús iba con los discípulos y te voy a leer. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 16, del 13 en adelante. Dice: cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Cuando Jesús hizo esta pregunta no es porque él no supiera, porque él todo lo sabía y todo lo sabe. Cuando Jesús le hizo esta pregunta a los discípulos, era para que los mismos discípulos se dieran cuenta si realmente conocían a Jesucristo. A veces tú y yo, alguna persona puede decir: yo soy cristiano, pero cuando le preguntan: ¿y tú conoces a Jesucristo? Y conoce poco acerca de Jesucristo, porque de pronto le han hablado solamente del evangelio de la prosperidad, de los milagros, de que Dios le ama y una serie de cosas que son muy bonitas, pero no le han dado fundamentos acerca de quién es el que lo salva. Cuando tú aceptas a alguien que te salvó, que es Jesucristo el único que salva, tú tienes como mínimo que conocer al que te salvó, ¿sí o no? Tú tienes que conocer quién es el que te salvó, quién es el que te rescató, quién es el que te libró del pecado y de la muerte, de los lazos de Satanás. Entonces muy pocas personas pueden dar respuestas acertadas. Y entonces cuando alguien los cuestiona y les dice: Jesús no resucitó, o les dice: Jesús no es el Hijo de Dios, hay personas cristianas que inclusive empiezan a patinar porque no saben qué decir. Pero precisamente por la necesidad de conocer más acerca de la persona de Jesucristo. Ese es el fundamento. Si tú no conoces a Jesucristo, no puedes ser cristiano. Porque es que ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo. Y tú no puedes seguir a alguien que no sabes quién es ni para dónde va. Usted no podría ser seguidor, ¿cierto? Mira lo que Pedro le responde al maestro, al Señor. Cuando dice: ¿y ustedes quién creen que yo soy? Entonces Simón le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, en el versículo 17, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces cuando Jesús menciona al Padre, ¿dónde está el Padre? En el cielo. Y Jesús estaba ahí. Desde una vez está diciendo: somos dos personas diferentes, ¿cierto? Porque el Padre del cielo fue el que se lo reveló. Dice: no te lo reveló un hombre. Dice en la versión Reina Valera: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. ¿Qué quiere decir? De que usted no se quedó con el cuento, con lo que le dijo el predicador tal o el líder espiritual tal. No, usted en su corazón, en su interior, usted tiene una certeza tan grande que Jesús es el Hijo de Dios. Esa certeza tan grande en su interior que a usted eso nadie se lo va a quitar, que eso nadie se lo va a sacar de su interior. Esa certeza llega a tu vida, no porque alguien te contó algo. Te voy a decir, hay una diferencia muy grande en que alguien te cuente algo, a que tú recibas algo por revelación. Cuando yo era niña, mi familia, que fue de tradición católica, me llevaron al catecismo. Desde el catecismo me enseñaron a mí que Jesucristo murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, eso lo contaba el cura.
Y yo cuando estaba niña eso para mí no significaba nada, pues era como algo normal. Pero eso no se me había revelado a mi vida. Luego, siendo consciente de mi vida, cuando el Señor Jesucristo se presentó a mi vida, cuando Él se reveló a mi vida, esa idea, esa afirmación de que Él murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, eso se me reveló y eso a mí me cambió mi vida, eso me cambió la vida. Eso le tiene que cambiar la vida a una persona, el hecho de saber que alguien murió por ti y por mí, que venció el poder de la muerte y que ahora te rescata del poder de la muerte, que ahora te puede dar salvación y vida eterna, que ahora transforma todo tu ser. Eso a mí me empezó a llenar cuando se reveló a mi vida, me empezó a llenar de paz, me empezó a llenar de alegría. Yo ya me sentía saciada, yo ya me sentía llena. Y por eso tú ves muchas personas que antes sentían ansiedad por consumir droga o por consumir licor, pero cuando viene a su vida esa revelación poderosa de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo venció el poder de las tinieblas en la cruz del Calvario, cuando eso se revela a tu vida, eso transforma tu manera de pensar, tu manera de vivir, eso cambia y revoluciona todo tu ser. Jesús tenía unos seguidores y que estaban impresionados porque pues veían a Jesús haciendo milagros, resucitando muertos y haciendo una serie de cosas maravillosas, y ellos, claro, ellos seguían a Jesús y le servían. Pero Jesús lo que quería, más que los seguidores, los discípulos andaran detrás de él por las señales y por todo lo que veían, lo que Jesús quería era verdaderamente que ellos siguieran a Jesús por lo que supieran de él, lo que conocieran de él, no por lo que le contaron, sino por lo que se había revelado a su vida. Eso no es religión, eso sí es una verdadera relación con Dios. Entonces dice la palabra que Pedro respondió esto y Jesús le dijo: bienaventurado eres, porque eso no te lo enseñó nadie, sino que vino el mismo poder de Dios, se manifestó a tu vida y te lo dio a entender. Esa es la revelación. La gente en esa época, cuando veía a Jesús, estaban en una intriga, porque algunos habían especulado que el profeta Elías iba a reencarnar. Tú sabes que la reencarnación no es bíblica, la reencarnación no existe, que tú te mueres y vas a otras vidas y otra vida y otra vida, hasta que tú te elevas y yo no sé qué, para dónde te vas. Dice la palabra en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de ello el juicio. O sea, solo tenemos una vida. Lo que se diga de más de eso no es cierto. Es extrabíblico, y lo que es extrabíblico no tiene que ver con la verdad. A menos que a la gente le guste la mentira. Porque hay personas que yo les explico que no existe la reencarnación, se enojan, siguen insistiendo con el tema de la reencarnación, porque claro, si la gente cree en la reencarnación, entonces no van a poder estar tranquilos con respecto al fin del mundo y el juicio. Porque si eso es eterno, si eso es un ciclo permanente, entonces el mundo según eso nunca se va a acabar, y según eso tú nunca vas a tener que presentarte ante el trono de Dios para ser juzgado. Entonces lo bueno creer en la reencarnación, ¿cierto? Es conveniente para la gente que no quiere aceptar la verdad. Tú puedes aceptar cualquier mentira que te digan porque se acomoda lo que te gusta. Como los mormones que dicen que pueden tener muchas esposas. Entonces se acomodan porque les gusta el adulterio, entonces se casan con muchas mujeres y pueden tener muchas mujeres. Y así sucesivamente. En las religiones se pueden acomodar las cosas y se pueden decir cosas que a la gente le gustan. Pero Jesucristo, en este caso, estaba hablando con los discípulos porque quería saber si verdaderamente Jesucristo conocían a la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, afirmó Pedro. Y seguramente otros discípulos dijeron: ay, ¿cómo así que es el Hijo de Dios? Pues yo sí lo veía haciendo milagros y yo andaba detrás de él, pero yo no había entendido ese punto de que era Hijo de Dios. Te voy a leer un pasaje de la Escritura en Hebreos capítulo 1,
El libro de Hebreos es uno de los libros favoritos míos de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Hebreos, como hay tanta gente de ciertas doctrinas y corrientes religiosas que guardan el sábado, que hay ciertos alimentos que les son prohibidos y que son muy observadores de la ley, o sea, ellos son muy estrictos con la ley de Moisés y el Antiguo Testamento. Lo que hace el libro de Hebreos es que le muestra a uno lo que era la ley y lo que es ahora la gracia. Pues algunas personas hacen énfasis en la ley y son estrictos en cumplir la ley, hasta el punto que pueden inclusive hablar de circuncisión y hablar de muchas cosas. Y hay otro extremo que también es malo, que malinterpretan la gracia como la licencia que tiene ya la gente para pecar, que porque la obra de Cristo es suficiente y ya no hay pecado. Pero Jesucristo, en el libro de Hebreos, es mostrada su naturaleza de una manera muy maravillosa, que yo te pediría a ti que puedas leerlo en tu casa. Voy a leer Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. Eso lo sabemos. Cuando tú miras el Antiguo Testamento, tú miras un libro llamado Jeremías, un libro llamado Ezequiel, Isaías, o el libro Malaquías, Zacarías, Amós. Todos ellos eran profetas que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento. Y entonces Dios hablaba a través de esos profetas y les enviaba al pueblo mensajes para que se arrepintieran, para que hicieran esto, para que hicieran aquello. Les daba instrucciones, y también cuando Dios había determinado castigarlos por su desobediencia y rebeldía, también le decía a los profetas: dile a mi pueblo que voy a hacer esto y esto, como le pasó por ejemplo a Jeremías, que Dios le mostró que iba a venir sobre Judá y sobre toda la nación, la ciudad de Jerusalén, sobre Judá, que iba a venir el reino de Babilonia, que iban a tomar los cautivos, que iban a arrasar con todo el territorio y se los iban a llevar como esclavos a la nación de Babilonia. Entonces Jeremías dio ese mensaje. Pero ¿qué está diciendo acá? Antes hablaba a través de estos profetas del Antiguo Testamento, y mire lo que dice, versículo 2, en los últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. A través de su Hijo. Quiere decir de que Dios sí tiene un hijo, ¿no? Ahí vamos bien. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Si el Padre y el Hijo fueran la misma persona, no podría él mismo nombrarse heredero de sí mismo, ¿cierto? Porque si se muere, entonces ¿cómo va a ser para heredar? Pues hablando en términos terrenales, si tú tienes una propiedad, tú no puedes ser heredero de ti mismo, ¿cierto que no? Que te mueres y entonces ¿quién reclama la herencia? Generalmente la herencia la reclama otra persona, ¿cierto? Entonces Dios está afirmando que el Padre y el Hijo son personas distintas, que el Padre es uno y nombra de heredero ¿a quién? A su Hijo. Dice, Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Versículo 3, el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios, es la imagen perfecta de lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles, cuanto que su título es más importante que el de los ángeles. Entonces mira, primero que todo, hay una afirmación que hace el libro de Hebreos, y es que es el Padre el que envió a Jesucristo, su Hijo, a la tierra. Lo envió. Hay una persona que me hizo una pregunta que es muy válida. Una vez me hizo una persona me preguntó, bueno, ¿y quién creó a Jesús? ¿Cuál es el origen de Jesús? ¿De dónde salió Jesús? Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿de dónde salió Jesús? Entonces ya vamos a mirar de dónde salió. El Padre lo envió, y a través de él creó el universo. La palabra del Señor dice
En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando habla del verbo está hablando de Jesucristo. En otras versiones de la Biblia en vez de verbo dicen la palabra. ¿Qué quiere decir? De que Jesucristo es la palabra manifestada, pero es una persona. No es así como algo como intangible, como una fuerza, como una energía. No, es una persona. Jesucristo es una persona. Y quiere decir que antes de la creación del universo, Jesucristo estaba con el Padre en el cielo. Antes de la creación del universo, Jesucristo estaba con el Padre. ¿Qué hizo el Padre luego? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora tú entiendes por qué en el Antiguo Testamento nunca se menciona el Padre y el Hijo. Siempre habla que Dios es uno y uno y uno, y siempre habla de Dios como uno. ¿Y por qué habla de Dios como uno? Porque en el Antiguo Testamento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban simplemente en el tercer cielo, estaban en el trono y eran uno. Pero cuando en el Nuevo Testamento el Padre toma la decisión de enviar a su Hijo, entonces ya es distinto, porque se manifiestan las tres personas de Dios. ¿Sí me entiendes? Se manifiesta el Padre que envió a su Hijo. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo envió, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Que hay un Padre que envía a su Hijo. No está diciendo que hay un Padre que vino a darse. No, habla de dos personas distintas. Un Padre que envía a su Hijo para expiación de nuestros pecados. Pues a través de él creó el universo. Entonces por eso te digo, en el Antiguo Testamento hablan de un Dios como una unidad, pero cuando tú ves en el Nuevo Testamento se habla de un Dios que son tres personas distintas, porque Jesús dice el Padre que me envió, y también ora en Juan capítulo 17, por ejemplo, dice: Padre, te pido que los guardes. Él se está dirigiendo a otra persona. Entonces, eso está claro. En San Juan capítulo 16 le dice a los discípulos: no se preocupen, es necesario que yo vuelva al Padre. Porque si yo vuelvo, el Padre va a enviar el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios también, ¿cierto? Entonces ahí está claro todo lo que hablamos acerca de ese Dios trino. Si una persona solo se dedica a estudiar el Antiguo Testamento, como algunas religiones, entonces no va a aceptar que Dios son tres personas. Solamente va a decir que Dios es uno, que Jesús es otro nombre de Dios, simplemente. Pero aquí está claro esto. A Jesús lo pone como heredero de todo. Cuando una persona fallece, la ley lo que principalmente busca en primera instancia es si esa persona tiene hijos, entonces los hijos son herederos, ¿cierto? Se convierten en herederos. Ese es el primer orden. Si no tiene hijos, entonces se busca por allí si hay hermanos o si tiene padres, ¿cierto? Empiezan a mirar en otras líneas consanguíneas para buscar la manera de asignar las herencias que haya dejado el difunto. Pero aquí la palabra de Dios dice que a Jesús lo nombró como heredero ¿de qué? De toda la creación, todo el universo. O sea que todo el universo le pertenece a Jesucristo. ¿Y por qué le pertenece a Jesucristo? Pues porque la palabra afirma que Él es el Hijo de Dios. También dice aquí la Escritura que Jesucristo está sentado a la diestra ¿de quién? De Dios. Si fuera la misma persona, no podía estar aquí y sentado a la derecha de él mismo, ¿no? Está hablando de dos personas, ¿cierto? Hay otra afirmación importante que está en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 5. Mira lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo?
el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mira esa afirmación. El apóstol Juan escribe esta carta y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Cuando la palabra de Dios te está diciendo vencer, ¿qué es vencer al mundo? Vencer al mundo es que tú ya no cedes a la tentación, tú ya no eres esclavo del diablo. Tú ya estás en una mentalidad distinta. Tú tienes claro quién es Jesús, y mientras tú más claro tengas quién es Jesús, más claro tienes que el diablo está vencido, que el diablo no puede tener poder sobre ti, porque Jesucristo lo venció. ¿Te das cuenta? Yo he visto gente, y aún cristianos, que han vivido todavía, llevan no sé cuántos años, pero cuando se le presentan adversidades, o todavía están luchando con el mismo pecado, con la misma debilidad, aquella, no sé qué, claramente no han creído que Jesús es el Hijo de Dios, no han creído, porque aquí lo dice, Juan lo dice, ¿quién vence al mundo? Pues aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tú sabes que tú no estás tratando con cualquier persona, tú sabes que Jesucristo, la maravillosa persona Jesucristo que habita en ti por causa de la fe, te da el poder para vencer al mundo, para vencer al diablo, para vencer el poder del pecado. ¿Sí ves? Esa persona empieza a vivir en victoria. Esa persona ya deja de mantenerse a toda llorando, derrotada, fracasada, sino que ella tiene una manera diferente de ver la vida, porque sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. No porque se lo contaron y él dice, ¿y será que sí? No, se le reveló. Y tiene una total certeza de que así es, y nada ni nadie se lo va a hacer cambiar. Por Jesucristo, también hay otra noticia. Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa palabra hijo es H mayúscula. La H mayúscula. ¿Y por qué H mayúscula para Jesús? Porque la H mayúscula, esa palabra hijo con H mayúscula, tú lo encuentras en las Biblias con H mayúscula. Quiere decir de que Jesús es el primogénito, es el unigénito del Padre, es el Hijo de Dios. Y que Jesucristo es Dios. Por eso Dios se escribe con D mayúscula, porque es Dios. Y el Hijo de Dios se escribe con H mayúscula también, porque también es Dios. Resulta que tú y yo, por el hecho de creer en Jesucristo, dice la palabra que también Dios nos hace hijos de Dios. O sea, algo así como que tú y yo nos convertimos en hermanos de Jesús. Pero no hermanos porque hayamos venido también del cielo, no. Tú y yo fuimos hechos hermanos por adopción. Dios nos adoptó. ¿Y cómo Dios nos adopta? Ay, tan rico, entonces toda la gente que pasa por aquí, todos son hijos de Dios. La respuesta es no. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Te voy a leer por qué. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, está explicado lo que tú y yo necesitamos hacer para ser hechos hijos de Dios. Voy a leer del versículo 1 al 4. Dice, antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios desde el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra y sin él nada se habría hecho. Entonces la pregunta que me habían hecho a mí, Jesús de dónde salió, cuál fue el origen de Jesús, entonces aquí está, dice, él estaba con Dios desde el comienzo. Entonces cuando te digo desde el comienzo, estaba desde antes de la fundación del mundo, estaba en la eternidad. O sea que Jesús nunca tuvo origen. Jesús no tuvo origen ni tendrá fin. Por eso dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega son expresiones de total, de abarcar todos los tiempos y las edades del universo, de la humanidad y de aquí para allá. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Él es el alfa, o sea que Él estaba antes del principio. Él estaba y ya existía. Él nunca fue creado, Jesús no fue creado, porque Jesús es Dios y estaba con Dios. Y Dios tampoco fue creado, porque Dios no tiene origen ni tiene fin. Dios siempre es
siempre existió y siempre existirá. Él es la existencia, Él es la sustancia de la existencia de la vida. En Él concluye la existencia del universo. Él nunca tuvo origen. Igualmente su Hijo. ¿Y por qué su Hijo no tuvo origen? Porque también es Dios. Sigo leyendo el 11 y 14 para hablar de la adopción. Mira, dice, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos hijos no nacieron como nace un bebé, ni por deseo o plan de sus padres, sino que nacieron de Dios. O sea, dice, los que creen en Jesucristo reciben la adopción para ser hechos hijos de Dios. Vuelvo y te repito, los que creen en Jesucristo reciben adopción y se hacen hijos de Dios. Y se vuelven también coherederos. Coheredero quiere decir que también comparte herencia de lo que tiene Cristo. Como el Señor es dueño y heredero de todo el universo, también el Señor, a través de nuestra fe en Él, nos hace partícipes de las herencias del reino de Dios. Pues por eso cuando un cristiano se cree pobre, arrancado, que no tiene ninguna esperanza, no entiende que es heredero. No entiende que es hijo también de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Te sigo leyendo algo importante. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos una afirmación que corrobora lo que yo te estoy diciendo. Versículo 29, Romanos 8 dice, Dios los conocía, o sea, hablando de todos nosotros, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo, con H mayúscula, y quería que el Hijo, H mayúscula, fuera el mayor de muchos hermanos. O sea, que el deseo del Padre, el deseo de Dios Padre siempre fue que nosotros, a través de Jesucristo, pudiésemos ser adoptados como hijos, que nuestra naturaleza cambiara, que ya no fuéramos hijos del diablo, porque nosotros éramos hijos del diablo. ¿Por qué hijos del diablo? Porque hacíamos lo que el diablo quería que hiciéramos. Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Jesús le dice a la gente, ustedes son hijos del diablo, porque hacen lo que el diablo quiere que ustedes hagan. ¿Qué quiere el diablo que tú y yo hagamos? Que nos dejemos llevar de la ira, que nos dejemos llenar de amargura, que robemos, que practiquemos inmundicia sexual, que mintamos. ¿Qué más quiere el diablo? Que blasfememos contra Dios, que no nos acerquemos al Evangelio, que rechacemos su palabra, que neguemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, de ahí para allá muchas cosas. Y uno ve que hay gente que vive así, que no quiere saber nada de Dios. Es más, dicen que Dios no existe. Una cosa es que la gente diga que Dios no existe, pero otra cosa es que independiente si ellos quieren aceptarlo o no, Dios sí existe. Tú puedes decir que ese árbol no existe. Para ti no existe ese árbol, pero que existe, ahí está, ¿cierto? Entonces lo que habla la palabra del Señor es que solo a través de Jesucristo nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Ahora entiendo más todavía porque en San Juan 14:6 Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es más, en otras palabras está diciendo Jesús, nadie puede venir al proceso de adopción para recibir la herencia sino a través de mí. O sea, Él es el que nos abre a nosotros el camino para nosotros poder pertenecer al reino de Dios. Por eso la gente que dice, no, yo busco a Dios a mi manera, yo tengo una buena relación con Dios, no me moleste con el Evangelio, no sé qué. No es que usted busque a Dios a su manera, solamente hay una manera, y es a través de la persona de Jesucristo. Solo a través de Él tú realmente podrías solamente tú puedes entrar al reino, hacerte heredero, y solamente tú puedes hacerte hijo de Dios, entrando por esa puerta, que es Jesucristo, entrando por ese camino, que es Jesucristo. Solo podemos conectarnos con Dios a través de su Hijo. O sea, Jesucristo, tú tienes
Mira, tú puedes tener un televisor plasma de última tecnología, muy bonito. ¡Ay, qué belleza ese televisor! Pantalla plana, última tecnología, te puede haber costado quién sabe cuántos millones de pesos. Pero ¿qué necesitas para usarlo? ¿Qué necesitas para usar ese televisor? ¿Ah? Necesitamos conectarlo a la energía eléctrica, ¿sí o no? Porque si no, está muy bonito, pero siempre vas a ver la pantalla negra. No va a servir de nada. Y si no tiene señal, peor. Ahí no tienes nada. Entonces, así como un televisor puede ser de muy buena calidad, de alta tecnología, pero si no tienes a dónde conectarlo, no tienes nada. También déjame decirte que tú puedes tener muchas intenciones de ser buena persona, que tú puedes querer tener una relación con Dios. Entonces buscas en las religiones, el budismo, los krishnas que a veces por ahí andan vestidos de blanco con un tamborcito y saltando. Tú puedes acudir a muchas religiones y hacer muchas cosas, pero la Biblia dice que si tú no te conectas a la energía correcta, a la fuente de energía correcta, si tú no te conectas, si tú no te metes por donde es, no podrías entrar al reino. Tú no puedes ser salvo. Tú no podrías hacerte hijo de Dios si no es de esa manera. Esa es la única manera. Esa es la única forma. Entonces, a la pregunta que hicimos al principio, ¿Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ustedes qué creen? Definitivamente sí. Por todas las razones que hemos estudiado, por todas las razones que estuvimos viendo. Es más, la misma Biblia, una vez un testigo de Jehová me desafió y me dijo, muéstreme en la Biblia donde dice que Jesús es el Hijo de Dios. Estaba ya bravo porque yo no le quería recibir sus cosas, además que son bien impertinentes, tocando hasta bien temprano en la casa. Muéstreme en la Biblia donde dice que Jesús es el Hijo de Dios. Lo leímos. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que las religiones que no creen que Jesús es el Hijo de Dios no vencen al mundo, están en la olla. El diablo llega y tome para que llegue. ¿Por qué? Porque es el saber que Jesús es el Hijo de Dios y que tú lo creas. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tú sabes que esa cobertura y esa fe que tienes en que Él es el Hijo es la que te protege de los ataques del diablo. Es la que te hace libre del poder de las tinieblas. Que si tú tenías problemas de droga, entonces tú dices, no, ya estos demonios de adicción ya no me van a dominar, porque el Hijo de Dios venció al mundo, y como lo venció, entonces el mundo a mí ya no me puede dominar. ¿Sí estás viendo? Si tú crees con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, entonces sabes que el Hijo de Dios venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso Satanás ya no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios te guarda. Es más, dice la palabra, voy a buscar ese texto, este es uno de los pasajes que más me gusta, está en una de las cartas del apóstol Juan, creo que es Primera de Juan, sí, Primera de Juan 5 también, versículo 18 dice, sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios, este hijo sí es con I chiquita, o sea, está hablando de nosotros. El que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo, ese sí es con H mayúscula, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro. Entonces, si tú sabes y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él comienza a mantenerte seguro porque tú ya eres hijo de Dios. Lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. Ay, a mí esa palabra me llenó de fe, a mí esa palabra me llenó de tanto gozo, de tanta alegría, me llenó esa palabra. El hecho de saber, por el hecho de que yo soy hija de Dios, eso hace que el diablo no me pueda seguir tocando, que el diablo no me pueda seguir haciendo daño. Y eso significa que el diablo ya no va a poder seguir dominándome con el pecado. Porque ¿sabes qué es el pecado? El pecado es un arma engañosa del diablo para hacerte creer que todavía eres esclavo de él.
De lo que quiere el diablo es que tú sigas practicando el pecado, para que sigas bajo su dominio, pero tú no puedes pensar que Jesucristo, o creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y seguir practicando el pecado. Eso es una contradicción. Es como que tú quieres viajar a Cali y te subes en un bus que va para Bogotá. No tiene nada que ver. Que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, no solo por declararlo con palabras o creerlo intelectualmente, sino tener esa certeza en tu corazón y creerlo, eso es lo que hace que seas hijo de Dios. Entonces por eso te digo, hay cristianos, cuando te digo cristianos es porque hay gente que va a cultos y lee la Biblia y dice gloria a Dios, aleluya, pero hay gente que todavía no son hijos de Dios, porque todavía no han entendido este mensaje, todavía no han entendido esta revelación y todavía no han vivido como hijos de Dios. Entonces te voy a invitar para que hagamos una oración en este día. Cierra ahí tus ojitos y vamos a darle gracias a Dios por su gran misericordia, por lo que